Hola, hoy vamos a hablar de la ecuación de Shlodsky. La ecuación de Shlodsky consta de dos efectos. Efecto sustitución y del efecto renta. En la ecuación de Shlodsky lo que hacemos es estudiar la forma cómo puede variar la demanda dependiendo primero de una variación en el precio existente en el precio de un artículo y haciendo un debido ajuste para que el individuo vuelva a recuperar el poder adquisitivo que él tenía antes de la variación del precio de este bien. Entonces, esas variaciones nos producen dos efectos, que son el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución lo vamos a simbolizar con un delta, y decimos delta porque vamos a trabajar variaciones en las cantidades a demandar, con un delta de x elevado a la s. Esto nos va a simbolizar el efecto sustitución, y el efecto renta lo vamos a simbolizar por un delta de x elevado a la m. Vuelvo y les repito, como estamos hablando de delta, recuerden que estamos mirando es la variación en las cantidades demandadas de este bien. Un bien que va a tener una alteración en el precio. Recuerden que las alteraciones o variaciones en el precio están dadas debido de pronto a la aplicación de un subsidio o a la imposición de un impuesto sobre el precio de ese determinado bien, o puede ser un aumento directo en el precio del bien dado por incremento en la materia prima o por escasez del producto. Hablando de aumento en el precio, ¿no? Bueno, ese efecto sustitución y ese efecto renta lo utilizamos finalmente para poder hallar la variación total de la demanda, que es a lo que le vamos a conocer como ecuación de Shlodsky. La variación total de la demanda la simbolizamos por un delta de x elevado a la t. Esta es la variación total de la demanda, en este caso del bien X. Esa variación total de la demanda la vamos a hallar mediante la sumatoria de los dos efectos. Efecto sustitución, que es delta de x elevado a la s, más delta de x elevado a la m, que sería el efecto renta. Entonces, la sumatoria del efecto sustitución más el efecto renta nos va a producir la variación total de la demanda. Vamos entonces primero a trabajar el efecto sustitución y el efecto renta para que podamos calcular la variación total de la demanda, y luego, de acuerdo a los signos que obtengamos en cada uno de los efectos y en la variación total de la demanda, podamos definir qué tipo de bienes son o los podamos clasificar. Listo, entonces comencemos con el efecto sustitución. Entonces, dijimos que el efecto sustitución lo simbolizamos por delta de x elevado a la s. Lo que les voy a escribir acá es la fórmula de cómo nosotros vamos a hallar ese efecto sustitución, pero esta fórmula es la notación matemática para poder hallar el efecto sustitución. ¿Por qué no les coloco una fórmula fija como tal? Resulta que cuando nosotros realizamos esta fórmula, cuando la vamos a utilizar, podemos utilizarla o la vamos a utilizar para tres tipos de bienes. Para las preferencias tipo Cobb-Douglas, recuerden que son las que conforman los bienes regulares, o los sustitutos que no son perfectos o imperfectos, los bienes complementarios perfectos y los bienes sustitutos perfectos. Cada uno tiene una función de utilidad diferente, como ya nosotros vimos antes, y derivada de esa función de utilidad se obtiene una fórmula de demanda distinta para cada uno de esos bienes.
En el caso de los bienes regulares o de las preferencias tipo Cobb-Douglas, tenemos una función de demanda para esos bienes, ¿cierto? Entonces, esa función de demanda la vamos a aplicar en esta fórmula. En caso que el ejercicio nos esté dando un bien complementario perfecto o un bien sustituto perfecto, aplicaremos entonces la fórmula de demanda de esos bienes aquí dentro de esta notación matemática. Por el momento solamente vamos a trabajar con preferencias tipo Cobb-Douglas. La fórmula entonces para poder hallar el efecto sustitución será la siguiente. Serán las cantidades que se encuentren en función de el ingreso que tiene el individuo y del precio nuevo que tenga el artículo X en este caso, menos las cantidades que se encuentran en función del ingreso que tiene el individuo y del precio que tiene ese individuo. Para que quedemos claros, vamos a darle unos nombres distintos a nuestras variables. Por ejemplo, cuando estamos hablando de M así solita, estamos hablando de la renta o del ingreso inicial. Cuando encontremos la M, pero con un apóstrofe, le llamamos M', entonces estaremos hablando de renta nueva o ingreso nuevo. Lo mismo con el precio. Allá tenemos P de X, que sería el precio inicial, y tenemos P' de X, que será el precio nuevo del artículo, o sea, la variación de precio que nosotros hemos tenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente, aquí nos está diciendo que las cantidades a demandar están en función de la renta inicial y del precio nuevo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí yo voy a colocar en la fórmula de demanda de la preferencia tipo Cobb-Douglas, que es la que vamos a trabajar ahora, menos las cantidades con esa misma fórmula, pero utilizando ahora la renta inicial y el precio inicial del artículo. Listo. Luego de haber calculado nosotros nuestro efecto sustitución, que se presenta, y les repito nuevamente, se presenta por una variación en el precio, bien sea que el precio disminuya o que el precio aumente. Se presenta nuestro efecto sustitución, es decir, cuánto consumía yo inicialmente, que es este término, y cuánto consumo ahora que ha habido una alteración en el precio del bien. Después de obtener esa diferencia y las nuevas y la cantidad en que se altera o la variación que hay en el efecto sustitución de esa demanda, lo que yo voy a necesitar es hacer un ajuste en la renta para poder hallar mi efecto renta. Listo, pero por ahora vamos a dejar hasta ahí. Y luego trabajamos el efecto renta, que es donde nosotros hacemos el balance o el ajuste para poder colocar a ese individuo nuevamente en el nivel de poder adquisitivo que tenía antes de la variación del precio. Entonces, en el caso de las preferencias, les dije que íbamos a trabajar con las preferencias tipo Cobb-Douglas. La función de demanda correspondiente para este tipo de preferencia, que está definida mediante la función de utilidad, en función de las cantidades de equilibrio del bien 1 y del bien 2, estaría definida por x sub 1 a la 1 medio por x sub 2 a la 1 medio. Entonces, cada vez que ustedes vean esta función de utilidad en esta forma, van a utilizar la siguiente función de demanda. Entonces, x sub 1 va a ser igual a ingresos sobre el precio del bien 1, y para x sub 2 será igual a el ingreso sobre el precio del bien 2. Perdón,
2 veces el precio del bien 1 y 2 veces el precio del bien 2. Estas serán las fórmulas de demanda para poder hallar las cantidades para unas preferencias tipo Cobb-Douglas. Entonces, esta fórmula, si el ejercicio me dice que ese individuo tiene una función de utilidad de esta forma, entonces voy a utilizar esta fórmula y esta fórmula la voy a ubicar dentro de la notación matemática que tengo acá. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Si el precio que está variando es el del bien 1, voy a tomar la fórmula de demanda del bien 1 y trabajaré en primera medida la renta inicial con el precio nuevo, luego calculo las cantidades con la renta inicial y el precio inicial para poder establecer la diferencia y ahí obtengo mi efecto sustitución. Como ven, es bastante fácil. Y luego sí estableceré el ajuste en la renta, que ya les explicaré cómo se hace, y podemos trabajar todo mi efecto renta para calcular finalmente la variación total de la demanda. Entonces, vamos a suponer, voy a escribirles aquí aparte la fórmula de demanda para las preferencias tipo Cobb-Douglas, para que no se les olvide. Vamos a suponer entonces que tenemos un individuo que tiene un ingreso de 1.200 pesos y el precio de los artículos es de 4 pesos para ambos bienes. $4 para ambos bienes. Resulta que el precio del bien 1 disminuye y el nuevo precio para este bien llega a ser de 1 y el precio del bien 2 se mantiene y la renta inicial también se mantiene constante, no hay variación en ello. Listo. Entonces, ¿cómo calculo? Me piden a mí calcular mi efecto sustitución. ¿Qué hago? Me dicen que este individuo maneja una preferencia tipo Cobb-Douglas. Al manejar una preferencia tipo Cobb-Douglas, entonces lo que le dije ahorita, ya sé que voy a tener que utilizar estas dos fórmulas. Como el bien que tiene variación en su precio es el bien 1, quiere decir que yo voy a trabajar exclusivamente con el bien 1. Entonces voy a hallar el efecto sustitución para ese bien. Me demarco un poquito acá como para no confundirnos en lo que estamos haciendo. Entonces el efecto sustitución será igual. Necesito hallar las cantidades con el ingreso inicial y con el precio nuevo. Entonces hallo aquí mis cantidades. Con el ingreso inicial, que es de 1.200, reemplazo en la fórmula 1.200 sobre 2 veces el precio del bien 1, pero el precio nuevo. Entonces 2 veces 2 por 1.
Eso me daría igual aquí a 1200 entre 2, que sería igual a una cantidad de 600 unidades de ese bien 1. Que no es necesario colocar aquí el 1 porque sabemos que estamos trabajando solamente con ese bien. Listo. Ahora necesito hallar las cantidades, pero en función del precio y la renta inicial. Entonces tendré cantidad ahora. Pueden, si quieren, colocar en función de qué está para que no se confundan. Por ejemplo, aquí está en función de la renta inicial y del precio nuevo. Y de esa manera seguir. Y aquí vamos a hallar las cantidades en función del precio inicial y de la renta inicial. Entonces tendré aquí 1200 entre 2 veces el precio inicial, que es de 4, ¿cierto? Entonces tendré aquí 1200, un momentico, 1200 entre 8, entre 8 y será igual a, tendré el resultado de 150 unidades del bien 1 cuando eso era lo que se consumía, esto era lo que consumía inicialmente, ¿cierto? Y miren que con la disminución del precio, cuando el precio pasó a 1, ahora se consumen 600 unidades. Vamos a calcular entonces el efecto de sustitución. Sería entonces las cantidades con el nuevo precio y la renta inicial, que serían 600 menos 150, que era lo que se consumía inicialmente, menos 150. El resultado entonces del efecto de sustitución será 450 unidades. ¿Qué quiere decir ese 450? Que ahora que hubo la disminución en el precio del bien 1, el individuo va a lograr consumir 450 unidades más de lo que él consumía inicialmente. O sea, que aumenta la demanda del individuo cuando hay una disminución en el precio del bien 1.